No te atrapó porque fuera demasiado fuerte. Te atrapó porque supo tocar exactamente lo que más necesitaba sentir. Y eso es lo que más duele aceptar. Porque cuando alguien sale de una relación con un narcisista, suele contar la historia desde el engaño, desde la manipulación, desde el no sabía con quién estaba. Y sí, hay manipulación. Sí, hay estrategias emocionales. Pero si solo fuera eso, cualquiera saldría en la primera señal de alarma. Y no es así. Lo que realmente te atrapó no fue su ego desmedido. Fue como te hizo sentir al inicio. Te hizo sentir elegido, único, admirado, intensamente visto. Como si por fin alguien hubiera reconocido algo en ti que otros no habían sabido valorar. Y cuando una persona llega a tu vida y activa esa sensación tan profunda de reconocimiento, el cerebro no lo interpreta como peligro. Lo interpreta como destino. Ahí empieza el vínculo. El narcisista no te atrapa por lo que es. Te atrapa por lo que activa en ti. Tal vez venías de sentirte poco visto. Tal vez siempre fuiste el que escucha, el que sostiene, el que entiende. Tal vez siempre ocupaste el rol del fuerte, del comprensivo, del que no necesita demasiado. Y de pronto aparece alguien que no solo te mira, te eleva, te pone en un pedestal, te convierte en excepción. Te proyecta una versión inflada de ti mismo que encaja exactamente con tu deseo más íntimo, ser suficiente sin tener que demostrarlo. Eso no es casual. El narcisismo, en su versión funcional y socialmente atractiva, tiene una capacidad extraordinaria para detectar necesidades emocionales. No porque quiera cuidarlas, sino porque sabe que ahí está la puerta de entrada. El narcisista no se enamora primero, escanea primero, y muchas veces ni siquiera lo hace de forma consciente. No es necesariamente una mente maquiavélica planificando cada movimiento. Es un patrón aprendido donde la validación externa es supervivencia, y donde el vínculo es un medio para regular su propia fragilidad interna. Pero para ti, lo que importa no es su herida. Lo que importa es lo que se activó en la tuya. Aquí quiero que te hagas una pregunta incómoda. Cuando todo empezó, ¿qué parte de ti se sintió por fin suficiente? Porque el enganche no ocurre cuando alguien te halaga. Ocurre cuando alguien valida una inseguridad que tú ya traías. El narcisista no crea tu herida, la detecta y la ilumina. Y al inicio no hay frialdad, no hay desprecio, no hay manipulación evidente. Hay intensidad, hay conexión acelerada, hay declaraciones prematuras, hay promesas enormes, hay una sensación de nunca había sentido esto con nadie. Y el cerebro, cuando recibe intensidad emocional asociada a vínculo, libera dopamina. Mucha dopamina. Esa sensación no es amor estable. Es estímulo. Y el estímulo intenso crea apego rápido. El problema es que el narcisista no puede sostener la idealización indefinidamente. Porque la idealización no es amor real. Es proyección. Es necesidad disfrazada de admiración. Entonces empieza el segundo movimiento del ciclo. Retira validación. No de golpe. De forma sutil. Cambia el tono. Cambia la frecuencia. Cambia la tensión. Empieza a señalar defectos que antes no existían. Introduce comparaciones. Introduce distancia emocional. Y ahí ocurre algo crítico. Tu cerebro ya probó la versión idealizada. Y ahora quiere recuperarla. Sin darte cuenta, ya no estás construyendo una relación. Estás intentando volver al inicio. Y eso es uno de los sistemas más potentes de enganche emocional que existen, el refuerzo intermitente. Cuando algo bueno ocurre de forma impredecible, el cerebro se engancha más que cuando ocurre de forma constante. Es el mismo principio que usan las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo volverá la validación, pero recuerdas que existió. Entonces haces más. Te esfuerzas más. Comprendes más. Perdona más. Te adaptas más. Y mientras tanto, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a dudar de tu percepción. Empiezas a pensar que quizá estás exagerando. Empiezas a justificar lo que antes te habría incomodado. Aquí aparece una dinámica mucho más profunda que la manipulación visible, la activación de tu empatía. Porque cuando el narcisista muestra fragilidad, inseguridad o victimización, tu sistema empático entra en acción. Intentas entender. Intentas ayudar. Intentas regular lo que él no puede regular solo. Y si eres una persona reflexiva, sensible, acostumbrada a sostener emocionalmente a otros, ahí es donde el vínculo se vuelve casi adictivo. No te quedas solo por amor. Te quedas por responsabilidad emocional. Empiezas a pensar que si te vas, lo abandonas. Que si reclamas demasiado, lo presionas. Que si pides claridad, eres exigente. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a reducirte. Aquí ocurre algo químicamente poderoso.
el apego traumático. Cuando la misma persona se convierte en fuente de amenaza y alivio, el sistema nervioso se desregula. La persona que te hiere es la misma que luego te calma. Y eso crea una dependencia emocional intensa. No es debilidad. Es biología. Tu cuerpo aprende que el alivio solo viene de quien generó la herida. Y salir de eso no es solo una decisión racional. Es romper un circuito neurológico. Por eso decir, ¿por qué no te fuiste antes?, es tan simplista. Porque no estabas atrapado solo por manipulación. Estabas atrapado por química, por narrativa, por identidad. En el siguiente tramo vamos a entrar en algo todavía más delicado. Porque el narcisista no elige a cualquiera, y que rasgos tuyos, que no son defectos, pero sí vulnerabilidades, hicieron que la dinámica fuera posible. No para culparte, sino para devolverte el control que creías haber perdido. El narcisista no elige a cualquiera. Y esto no es para culpabilizarte. Es para devolverte poder. Porque si entiendes que parte tuya fue compatible con esa dinámica, entiendes también cómo dejar de repetirla. El narcisista busca algo muy específico, aunque no lo formule así. Busca a alguien empático. Busca a alguien capaz de entender matices. Busca a alguien que no reaccione con violencia inmediata ante la incoherencia. Busca a alguien que esté dispuesto a explicar, a dialogar, a profundizar. Busca a alguien que se cuestione más a sí mismo que al otro. Y eso, lejos de ser un defecto, suele ser una cualidad preciosa. Sensibilidad, inteligencia emocional, capacidad de introspección, deseo de construir algo profundo, tolerancia a la complejidad. Pero cuando esas cualidades no tienen límites claros, se convierten en puerta abierta. Hay un rasgo que aparece una y otra vez en personas que quedan atrapadas en vínculos narcisistas, una tendencia a responsabilizarse emocionalmente de lo que no les corresponde. No porque sean débiles, sino porque aprendieron, en algún momento de su vida, que el amor implica sostener. Tal vez creciste en un entorno donde tu valor estaba ligado a ser comprensivo, a no generar conflicto, a entender el mal humor ajeno, a adaptarte, a no ser difícil. Y cuando alguien llega con intensidad, con carisma, con seguridad aparente, esa parte tuya se activa. No ves señales de alarma, ves oportunidad de conexión. Y cuando empiezan las inconsistencias, no piensas esto es manipulación. Piensas algo le está pasando. Ese es el punto exacto donde el narcisismo encuentra terreno fértil. Porque el narcisista no soporta la crítica sostenida. No tolera el cuestionamiento profundo sin sentirse amenazado. Pero sí tolera, y necesita, a alguien que intente entenderlo eternamente. Alguien que busque razones para su frialdad. Alguien que analice su distancia. Alguien que traduzca su agresividad en miedo. Y si tú eres esa persona, el vínculo puede volverse extremadamente difícil de romper. Aquí hay una verdad incómoda. El narcisista no solo manipula, también detecta tu necesidad de ser significativo para alguien. Y esa necesidad es profundamente humana. No es que quieras salvar a nadie. Es que quieres sentir que importas. Que tu amor transforma. Que tu comprensión marca diferencia. Y cuando alguien te hace sentir que eres la única persona que lo entiende, eso crea un lazo muy potente. Pero ese lazo no es simétrico. Porque mientras tú intentas construir, el narcisista intenta regularse. Y aquí entra algo clave desde la psicología. El narcisismo no es simplemente ego inflado. Es una estructura defensiva. Es una identidad sostenida por validación externa constante. Y cuando esa validación peligra, la persona narcisista puede reaccionar con frialdad, desprecio, retirada emocional o ataque. No porque te odie, sino porque no puede tolerar la amenaza a su autoimagen. Pero tú, desde tu lado empático, no ves defensa. Ves dolor. Y ahí empieza el desgaste. Empiezas a caminar con cuidado. Empiezas a medir palabras. Empiezas a intentar no activar su malestar. Empiezas a justificar comentarios que antes te habrían parecido inaceptables. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a reducirte. La trampa no es solo que él cambie. Es que tú cambias para sostenerlo. Te vuelves más paciente de lo que eres. Más tolerante de lo que necesitas. Más comprensivo de lo que es sano. Y en ese proceso, algo esencial ocurre. Empiezas a desconectarte de tu intuición. Porque tu intuición sí detecta incoherencias. Detecta microdesprecios. Detecta miradas que no encajan. Detecta contradicciones entre palabras y actos. Pero cuando esa intuición entra en conflicto con el deseo de que la relación funcione, eliges la narrativa que duele menos. Eliges creer que exageras. Eliges creer que estás siendo sensible. Eliges creer que con más amor todo se acomoda. Y eso no es ingenuidad. Es esperanza.
El narcisista no destruye tu autoestima de golpe. La erosiona lentamente. Primero cuestiona pequeños detalles. Después invalida emociones. Luego introduce comparaciones sutiles. Y finalmente instala duda. La duda es el núcleo. Cuando empiezas a dudar de tu percepción, pierdes el ancla. Y una persona sin ancla emocional es mucho más manipulable. Aquí hay algo importante que debes escuchar con claridad. El narcisista no necesita destruirte para atraparte. Solo necesita desorientarte lo suficiente como para que dependas de su versión de la realidad. Esto se conoce como gaslighting. No siempre es explícito. A veces es tan simple como, eso no pasó así. Estás exagerando. Siempre dramatizas. Yo nunca dije eso. Y como tú eres reflexivo, como tú te cuestionas, como tú quieres ser justo, empiezas a revisar tu memoria, a revisar tu reacción, a revisar tu carácter. Y mientras revisas, te desconectas más de lo que sentiste inicialmente. Ese es el punto exacto donde el vínculo deja de ser sano. Porque una relación sana puede tener conflicto, puede tener desacuerdo, puede tener errores. Pero no te hace dudar constantemente de tu realidad. El narcisista necesita que dudes. Porque mientras dudas, no te vas. Y mientras no te vas, él mantiene el control emocional. En el siguiente tramo vamos a entrar en algo aún más profundo. ¿Qué ocurre dentro del narcisista? Porque su estructura psicológica necesita esta dinámica, y porque intentar sanarlo casi siempre termina rompiéndote a ti. No para que lo odies, sino para que entiendas que el problema nunca fue que no amaras suficiente. Fue que estabas intentando llenar un vacío que no te correspondía. Ahora vamos a entrar en algo más delicado, más incómodo, pero también más liberador. Porque si no entiendes qué pasa dentro del narcisista, una parte de ti seguirá creyendo que, si hubieras hecho algo diferente, el resultado habría sido distinto. Y esa es la trampa final. El narcisismo no es simplemente una persona que se ama demasiado. Es exactamente lo contrario. Es una estructura psicológica construida para no sentir una herida profunda de insuficiencia. La grandiosidad no es seguridad. Es defensa. Detrás del discurso seguro, de la intensidad, del encanto, del carisma, suele haber una fragilidad enorme que no puede permitirse ser vista. Y como no puede tolerar esa vulnerabilidad, construye una identidad inflada que necesita ser validada constantemente. Ahí es donde entras tú. No como pareja, como regulador. El narcisista necesita suministro emocional, admiración, atención, confirmación. No porque sea caprichoso, sino porque su identidad depende de eso para no colapsar internamente. Cuando tú lo admiras, lo sostienes. Cuando tú lo entiendes, lo estabilizas. Cuando tú lo validas, lo estructuras. Pero cuando tú pides reciprocidad emocional real, cuando tú señalas incoherencias, cuando tú pides responsabilidad, eso activa su herida. Y cuando su herida se activa, su defensa se dispara. Aquí es donde ocurre el cambio más fuerte en la dinámica. Al inicio, tú eras especial. Después, te conviertes en amenaza. No porque hayas cambiado, sino porque empezaste a ver. Y ver, para una estructura narcisista, es peligroso. Porque el narcisista necesita controlar la narrativa. Necesita definir quién es él, quién eres tú, qué ocurrió y qué significa lo que ocurrió. Cuando tú introduces otra versión, eso genera una fractura interna que no sabes sostener. Entonces aparecen las estrategias: desvalorización, proyección, victimización, indiferencia estratégica. No siempre de forma consciente, pero sí sistemática. La proyección es una de las más comunes. Lo que él no puede aceptar en sí mismo, lo coloca en ti. Si él es inconsistente, tú eres inestable. Si él miente, tú exageras. Si él es frío, tú eres demasiado demandante. Y como tú eres reflexivo, te cuestionas. Porque no quieres ser injusto. No quieres ser reactivo. No quieres repetir patrones. Y mientras tú analizas tu parte, él consolida el control. Aquí hay algo que debes entender profundamente. El narcisista no está buscando un vínculo profundo. Está buscando estabilidad para su identidad. Y la estabilidad que tú ofrecías no era amor. Era suministro. Esto duele aceptar. Porque una parte de ti todavía quiere creer que había algo auténtico, algo real, algo salvable. Y sí, puede haber momentos reales. El narcisista no es un robot. Puede sentir, puede querer, puede incluso creer que ama. Pero su forma de vincularse está atravesada por una necesidad de control que impide la mutualidad real. El amor sano requiere vulnerabilidad. El narcisismo teme la vulnerabilidad. Por eso, cuando la relación empieza a profundizar de verdad, la dinámica cambia.
Aquí aparece algo que muchas personas no ven hasta después: el ciclo de idealización, devaluación y descarte. Primero te idealiza, luego te desvaloriza. Y si ya no le funcionas como regulador, te descarta emocionalmente. El descarte no siempre es ruptura inmediata. A veces es indiferencia prolongada. A veces es infidelidad encubierta. A veces es distanciamiento emocional que te deja luchando solo por algo que ya no existe. Y tú, desde tu lado empático, sigues intentando entender qué pasó. Te preguntas en qué momento cambió. Te preguntas si dijiste algo incorrecto. Te preguntas si pediste demasiado. Pero la verdad es más cruda. No cambió porque hicieras algo mal. Cambió porque dejó de necesitarte de la misma manera. Y aquí es donde la herida se vuelve profunda. Porque no solo duele perder a alguien. Duele descubrir que la versión intensa del inicio no era estable. Duele aceptar que el amor que creías construir estaba sostenido por una dinámica desigual. Y lo más duro, duele aceptar que no puedes sanarlo. Muchas personas quedan atrapadas porque creen que, si logran que el narcisista vea su herida, todo cambiará. Que si él entiende, si reflexiona, si toma conciencia, la relación puede transformarse. Pero el narcisismo estructural no se modifica con amor externo. Requiere trabajo terapéutico profundo, voluntad real de introspección y una capacidad de asumir responsabilidad que muchas veces no está presente. Y tú no puedes hacer ese trabajo por él. Intentarlo te desgasta, te fragmenta, te hace dudar de ti. Aquí quiero que te detengas un momento y te hagas otra pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo invertiste intentando explicarle lo que sentías, esperando que lo entendiera, creyendo que si lograbas que te viera de verdad, algo cambiaría? Esa esperanza es humana. Pero cuando la esperanza se convierte en autoabandono, deja de ser saludable. El narcisista no te atrapó solo por manipulación. Te atrapó porque activó tu capacidad de amar profundamente y la convirtió en herramienta de regulación. Y eso no habla de tu debilidad. Habla de tu profundidad. En el siguiente tramo vamos a entrar en el momento más difícil de todos. ¿Por qué salir de un vínculo narcisista se siente como desintoxicación emocional? Y por qué, incluso sabiendo todo esto, una parte de ti puede querer volver. Ahí es donde el apego traumático muestra su fuerza real. Y ahí también es donde empieza tu verdadera recuperación. Salir de un vínculo narcisista no se siente como tomar una decisión. Se siente como romper una adicción. Y esa es la parte que más confunde. Porque cuando finalmente decides alejarte, o cuando la relación termina, lo lógico sería sentir alivio inmediato. Claridad, descanso, libertad. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Sientes vacío, ansiedad intensa, necesidad de contacto, nostalgia desproporcionada, una especie de abstinencia emocional que no encaja con todo lo que racionalmente sabes. Ahí es donde muchas personas recaen. No porque olvidaron el daño, sino porque el sistema nervioso está en retirada. Cuando estuviste en una dinámica de idealización y devaluación, tu cerebro estuvo recibiendo picos de dopamina asociados al vínculo. Momentos de intensidad, reconciliaciones apasionadas, validaciones inesperadas después de frialdad. Todo eso crea un patrón químico muy parecido al de la adicción. No estabas enganchado solo a la persona. Estabas enganchado al ciclo. Primero la tensión, después el conflicto, luego la reconciliación intensa. Y cada reconciliación reforzaba la esperanza de que ahora sí sería distinto. Pero lo que se reforzaba no era la estabilidad. Era la intermitencia. El refuerzo intermitente es uno de los sistemas de apego más poderosos que existen. Cuando la recompensa es impredecible, el cerebro se activa más. Se obsesiona más. Se involucra más. Por eso, cuando sales, no solo pierdes a alguien. Pierdes el sistema de recompensa que tu cuerpo había aprendido. Y el cuerpo protesta. Empiezas a recordar solo los momentos buenos. El inicio. La intensidad. Las palabras profundas. La sensación de conexión única. Y tu mente, en medio del vacío, empieza a editar la historia. Minimiza el daño. Justifica las incoherencias. Recuerda la versión idealizada. Ahí es donde el apego traumático muestra su fuerza real. Porque el narcisista fue, al mismo tiempo, fuente de dolor y fuente de alivio. Y tu sistema nervioso asoció alivio exclusivamente con esa persona. Entonces, cuando te sientes mal después de salir, tu cuerpo no piensa esto es duelo normal. Piensa necesito volver a la fuente de regulación. Y ahí aparece el impulso de escribirle, de llamarlo, de revisar redes, de buscar señales. No es debilidad, es abstinencia. Pero hay algo todavía más profundo que ocurre en este punto. Cuando sales de una relación narcisista, no solo pierdes a la persona,
Pierdes la versión de ti que existía en esa relación. Pierdes la narrativa donde eras especial, donde eras la excepción, donde eras quien podía entenderlo como nadie más. Y esa pérdida identitaria duele tanto como la pérdida del vínculo. Porque aunque la relación fuera desigual, una parte de ti se sentía significativa ahí. Salir implica enfrentar una verdad dura. Esa significancia estaba construida sobre una dinámica inestable. Y eso confronta directamente tu autoestima. Aquí muchas personas sienten vergüenza. Vergüenza por haber aguantado tanto. Vergüenza por no haberse ido antes. Vergüenza por seguir extrañando a alguien que las trató mal. Pero esa vergüenza es injusta. No estabas ahí porque no valieras más. Estabas ahí porque el vínculo activó partes profundas de tu historia emocional. Quizá activó tu miedo al abandono. Quizá activó tu necesidad de ser elegido. Quizá activó tu deseo de reparar lo que en tu infancia no pudiste reparar. El narcisista no creó esas heridas. Las tocó. Y salir te obliga a mirarlas sin distracción. Esa es la parte que más duele. Porque mientras estabas intentando salvar la relación, no estabas mirando tu propia herida. Estabas enfocado en él. En su cambio. En su dolor. En su comportamiento. Ahora que ya no está, la atención vuelve a ti. Y eso puede sentirse abrumador. Muchas personas en este punto intentan reemplazar rápidamente el vínculo. Buscar otra intensidad. Otro estímulo. Otra validación que calme el vacío. Pero si no integras lo que ocurrió, el patrón puede repetirse. No con la misma persona. Con otra. Aquí es donde empieza tu verdadera recuperación. No cuando entiendes que él era narcisista, sino cuando entiendes que parte tuya toleró esa dinámica. No para castigarte, para fortalecerte. Porque la salida real no es solo cortar contacto. Es reconstruir tu percepción. Volver a confiar en tu intuición. Volver a validar tus emociones. Volver a escuchar esa incomodidad que antes ignoraste. La recuperación implica algo muy concreto: soportar el vacío sin volver atrás. Soportar la abstinencia emocional. Soportar el silencio. Soportar no tener respuestas. Y cada día que no vuelves, aunque quieras, tu sistema nervioso empieza a reorganizarse. La dopamina deja de estar asociada a la intermitencia. El cuerpo deja de esperar el pico. La mente deja de revisar obsesivamente el pasado. No ocurre de golpe, pero ocurre. Y aquí viene algo que casi nadie dice con claridad. El narcisista puede intentar volver. No necesariamente porque te ame, sino porque la pérdida de suministro lo desregula. Puede reaparecer con intensidad renovada, con disculpas profundas, con promesas, con aparente vulnerabilidad. Y si tú no has trabajado la parte interna que lo permitió, esa reaparición puede ser devastadora. Porque la narrativa puede reiniciarse. Por eso la verdadera fuerza no está en odiarlo. Está en comprender la dinámica. Cuando entiendes que no era una historia de amor fallida, sino una estructura desigual, algo cambia dentro de ti. Ya no lo ves como el gran amor incomprendido. Lo ves como alguien que funcionaba desde una herida que tú no podías sanar. Y eso duele. Pero también libera. En el siguiente tramo vamos a entrar en algo todavía más profundo. Cómo esta experiencia impacta tu autoestima, tu confianza en el amor y tu forma de vincularte después. Porque salir del narcisismo no solo implica cortar con alguien. Implica reconstruirte a ti. Y esa reconstrucción puede convertirse en uno de los procesos más poderosos de tu vida si no vuelves a mirar atrás. Después de salir, viene una etapa que casi nadie anticipa. No es solo tristeza. No es solo enojo. Es algo más silencioso y más profundo: la fractura en tu autoconfianza. Porque cuando has estado en una relación donde tu percepción fue constantemente cuestionada, tu intuición erosionada y tus emociones invalidadas, no sales igual. Sales dudando de ti. Empiezas a preguntarte cómo no viste las señales antes. Cómo toleraste ciertas cosas. Cómo justificaste actitudes que hoy te parecen inaceptables. Y esa revisión, si no se hace con cuidado, puede convertirse en autoataque. Aquí aparece una herida secundaria que muchas veces duele más que la relación misma: la herida de la desconfianza interna. Empiezas a cuestionar tu criterio. Empiezas a desconfiar de tus elecciones. Empiezas a pensar que tal vez no sabes elegir bien. Y eso es peligroso, porque cuando pierdes confianza en tu intuición, te vuelves más vulnerable a repetir patrones. El narcisista no solo te hizo dudar de tu realidad mientras estabas con él. Si no trabajas esa parte, puedes seguir dudando incluso cuando ya no está. Y aquí es donde comienza la verdadera reconstrucción. No se trata solo de sanar el vínculo. Se trata de recuperar tu percepción. Volver a confiar en esa sensación inicial que alguna vez sentiste y que ignoraste. Esa pequeña incomodidad.
Esa contradicción sutil. Ese gesto que no encajaba del todo. Esa frase que te hizo ruido pero decidiste explicar. Tu intuición no estaba equivocada. Solo fue silenciada por la esperanza. Y esa esperanza era genuina. Pero ahora necesitas diferenciar esperanza de negación. La esperanza sana reconoce señales y decide con claridad. La negación minimiza señales para sostener una ilusión. Aquí empieza un proceso profundo de reeducación emocional. Empiezas a revisar tu historia vincular. No para castigarte, sino para entender patrones. Quizá descubres que no fue la primera vez que elegiste intensidad por encima de estabilidad. Quizá notas que te atraen personas emocionalmente inaccesibles. Quizá ves que hay algo en ti que se activa cuando siente que debe ganarse el amor. Y esa toma de conciencia puede doler. Porque implica aceptar que el narcisista no fue un accidente aislado. Fue una dinámica compatible con partes tuyas que necesitaban atención. Pero aquí está lo poderoso. Esas partes no son defectos. Son heridas. Y las heridas no se combaten. Se comprenden. Muchas personas, después de salir de un vínculo narcisista, se vuelven extremadamente desconfiadas. Se endurecen. Cierran. Prometen no volver a abrirse. Prometen no volver a sentir tan profundo. Y aunque esa reacción es comprensible, no es integración. Es defensa. La verdadera recuperación no consiste en volverte frío. Consiste en volverte claro. Claro en tus límites. Claro en tus estándares. Claro en lo que toleras y lo que no. Sin necesidad de exagerar ni de endurecerte. Porque si solo te blindas, el narcisista sigue teniendo poder indirecto sobre tu forma de amar. Aquí aparece algo muy importante. La reconstrucción de tu autoestima. No la autoestima superficial de ahora sé que merezco más, sino la autoestima profunda de ahora me escucho. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando recuperas la capacidad de escuchar tu incomodidad sin justificarla inmediatamente, estás fortaleciendo el músculo que antes se debilitó. Cuando alguien hace un comentario que te descoloca y no lo minimizas. Cuando sientes una contradicción y no la explicas automáticamente. Cuando percibes frialdad y no te culpas por notarla. Ahí estás reconstruyendo confianza interna. Este proceso no es rápido. Porque tu sistema nervioso necesita reaprender seguridad. Durante la relación, viviste en hipervigilancia emocional. Aprendiste a anticipar cambios de humor. Aprendiste a medir palabras. Aprendiste a analizar silencios. Y salir no desactiva ese estado automáticamente. Muchos sobrevivientes de vínculos narcisistas desarrollan algo parecido a ansiedad relacional posterior. Miedo a repetir. Miedo a confiar. Miedo a que todo sea fachada. Eso no significa que estés roto. Significa que tu cuerpo está protegiéndose. Pero protegerse no puede convertirse en vivir en sospecha permanente. Aquí es donde necesitas algo muy concreto: tiempo y coherencia. Tiempo para que el sistema nervioso deje de esperar intermitencia. Coherencia en los nuevos vínculos para reaprender estabilidad. Las relaciones sanas pueden sentirse menos intensas al principio. Menos dramáticas. Menos explosivas. Y para alguien acostumbrado a la montaña rusa emocional, eso puede parecer aburrido. Pero no es aburrimiento. Es estabilidad. Y el cerebro, al principio, puede confundir estabilidad con falta de química. Porque estaba acostumbrado a picos, no a calma. Aquí está una de las claves más importantes de la recuperación: aprender a reconocer que intensidad no es profundidad. La intensidad acelera. La profundidad sostiene. Y muchas personas que estuvieron con narcisistas se acostumbraron a la aceleración. La reconstrucción implica reaprender a moverte a otro ritmo. Y en ese proceso, algo hermoso puede empezar a emerger: una versión más fuerte de ti. No más dura. Más consciente. Empiezas a elegir desde valores, no desde necesidad. Empiezas a detectar banderas rojas sin dramatizar. Empiezas a retirarte cuando algo no encaja, sin intentar repararlo todo. Eso es madurez emocional. Y aquí es donde la experiencia deja de ser solo dolor y se convierte en crecimiento. Porque lo que viviste te enseñó algo que no se aprende leyendo: la diferencia entre ser elegido y ser utilizado. En el siguiente tramo vamos a entrar en algo aún más profundo. Porque el narcisista puede reaparecer, cómo funcionan los intentos de reenganche y qué parte interna necesita estar firme para no caer de nuevo en el ciclo. Porque la historia no siempre termina cuando la relación termina. A veces el capítulo más difícil empieza después. Hay algo que muchas personas no anticipan después de salir de una relación con un narcisista: el regreso. No siempre físico. A veces es un mensaje. A veces es una llamada inesperada. A veces es una historia vista en redes. A veces es una disculpa aparentemente sincera. A veces es un he cambiado.
A veces es un nadie me entendió como tú. Y en ese momento, el cuerpo reacciona antes que la mente. Porque el sistema no distingue entre peligro pasado y oportunidad futura. Solo reconoce el patrón conocido. Aquí es donde entra un fenómeno muy estudiado en dinámicas narcisistas, el hoovering, el intento de aspirarte de vuelta a la dinámica. No siempre es agresivo. Muchas veces es suave, vulnerable, estratégicamente emocional. Puede aparecer justo cuando ya estás más estable. Justo cuando empezabas a recuperar claridad. Y eso no es casual. El narcisista, especialmente si no ha reemplazado completamente el suministro emocional, puede experimentar desregulación ante la pérdida de control. No necesariamente porque te extrañe como persona, sino porque pierde el espejo que sostenía su identidad. Y si detecta que aún hay una puerta abierta en ti, culpa, nostalgia, deseo de cierre, ganas de explicaciones, puede intentar reabrir el vínculo. Aquí es donde la parte más frágil de tu recuperación se pone a prueba. Porque cuando reaparece, no vuelve como el villano del final. Vuelve como la versión inicial. Encantador, reflexivo, autocrítico, vulnerable, con palabras que suenan como lo que siempre quisiste escuchar. Y si no has integrado completamente lo que viviste, esa versión puede confundirte. Empiezas a pensar, tal vez ahora sí entendió. Tal vez necesitaba perderme para cambiar. Tal vez yo también fui dura. Tal vez esto merece otra oportunidad. Y ahí es donde el ciclo puede reiniciarse. No porque seas ingenuo, sino porque el apego traumático no se desactiva solo con lógica. Aquí hay algo que necesitas entender con mucha claridad. El narcisismo estructural no cambia por pérdida. Cambia por conciencia profunda y trabajo sostenido. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Las disculpas no son transformación. Las promesas no son integración. Las palabras no son responsabilidad sostenida. El verdadero cambio se observa en coherencia prolongada. Y la coherencia no se prueba en conversaciones emocionales. Se prueba en límites sostenidos. Si una persona realmente ha cambiado, puede aceptar tus límites sin atacarte. Puede tolerar tu distancia sin castigarte. Puede escuchar sin invalidar. Puede asumir responsabilidad sin proyectar. Pero muchas veces, lo que ocurre en el reenganche es otra cosa. El narcisista puede asumir culpa parcial, pero siempre con matices. Puede reconocer errores, pero también introducir sutilmente que tú exageraste. Puede hablar de su dolor, pero no del daño que causó con claridad real. Y ahí es donde tu intuición vuelve a activarse. La diferencia ahora es que tú ya sabes escucharla. Este es el punto más importante de tu crecimiento. No se trata de odiarlo. No se trata de vengarte. No se trata de demostrar que ya no te importa. Se trata de sostener tu claridad cuando la intensidad vuelve. Porque el narcisista funciona desde intensidad. Desde emoción elevada. Desde dramatismo. Desde promesas grandes. Pero la vida sana funciona desde estabilidad. Y estabilidad no es espectacular. Cuando estás acostumbrado a intensidad, la estabilidad puede parecer tibia. Puede parecer que falta algo. Pero lo que falta no es amor. Es adrenalina. Aquí es donde muchas personas confunden química con compatibilidad. La química intensa muchas veces está vinculada a activación del sistema nervioso, no a conexión segura. Y si después del reenganche sientes esa mezcla de euforia y ansiedad, no es señal de destino. Es señal de activación. Tu cuerpo recuerda. Recuerda la intermitencia. Recuerda la montaña rusa. Recuerda los picos y las caídas. Y aunque una parte de ti quiera creer en la versión nueva, otra parte ya vivió la historia completa. Aquí es donde necesitas algo muy concreto. Límites sin explicación excesiva. El narcisista suele intentar entrar en conversaciones largas. Analizar todo. Reescribir la narrativa. Buscar puntos grises. Y tú, por tu naturaleza reflexiva, puedes caer en ese diálogo interminable. Pero recuerda algo esencial, no necesitas convencer a alguien de lo que viviste para validar tu experiencia. Tu claridad no depende de su acuerdo. Este es uno de los puntos más fuertes de la recuperación. Dejar de necesitar que él entienda para tu estar en paz. Porque mientras necesites que él valide tu versión, sigues atado al espejo. La verdadera libertad llega cuando tu narrativa ya no depende de su reacción. Y aquí aparece algo profundamente empoderador. Cuando decides no volver, no desde el enojo sino desde la comprensión, estás cerrando el ciclo químico y emocional. Estás diciendo, entiendo la dinámica. Entiendo mi parte. Entiendo tu estructura. Y aún así, elijo no entrar de nuevo. Ese aún así es madurez. Porque no niega que hubo momentos buenos. No niega que hubo amor.
No niega que hubo intensidad real. Simplemente reconoce que no era sostenible. Y cuando puedes sostener esa verdad sin dramatismo, algo dentro de ti se asienta. En el siguiente tramo vamos a entrar en algo aún más profundo. Cómo esta experiencia transforma tu forma de amar en el futuro, qué cambios internos se consolidan y cómo convertir lo que viviste en criterio, no en miedo. Porque el objetivo no es salir del narcisismo para desconfiar del amor. Es salir del narcisismo para aprender a amar sin perderte. Hay un punto muy específico después de todo esto en el que algo empieza a cambiar, pero no hacia afuera, hacia adentro. Ya no estás en la fase de dolor agudo. Ya no estás en la fase de abstinencia intensa. Ya no estás en la fase de explicarte qué pasó. Ahora estás en la fase más silenciosa y más transformadora, redefinir cómo vas a amar. Porque aunque el narcisista ya no esté, la experiencia dejó huella. Y esa huella puede convertirse en miedo o en criterio. Aquí es donde muchas personas toman uno de dos caminos. El primero, endurecerse. Prometer no volver a confiar tan rápido. Desarrollar una sospecha constante. Volverse hipervigilante en cada nueva interacción. Analizar todo. Buscar señales de manipulación en cada detalle. Protegerse tanto que nadie pueda entrar. El segundo, integrar. Integrar no significa olvidar. Significa comprender sin dejar que el miedo gobierne tus próximas elecciones. Y este punto es crucial. Porque si sales del vínculo narcisista con desconfianza permanente, el narcisista sigue teniendo poder indirecto sobre tu forma de vincularte. El verdadero crecimiento no es cerrarte. Es volverte más consciente sin volverte rígido. Aquí aparece una diferencia enorme que ahora puedes ver con claridad, la diferencia entre intensidad y conexión segura. Antes, quizá confundías intensidad con profundidad. Confundías la aceleración emocional con destino. Confundías la adrenalina con química real. Ahora puedes notar algo diferente. La conexión segura no te acelera. No te hace dudar de ti. No te obliga a justificar lo que sientes. No te pone en modo supervivencia. La conexión segura te calma el sistema nervioso. Y al principio, esa calma puede sentirse extraña. Incluso aburrida. Porque tu cuerpo estaba acostumbrado a picos. A altibajos. A drama. Pero cuando te permites experimentar estabilidad sin sabotearla, algo se reorganiza. Empiezas a elegir desde tranquilidad, no desde urgencia. Y aquí aparece algo profundamente poderoso, tu nueva relación con los límites. Antes, probablemente tus límites eran flexibles hasta el punto de desaparecer. Justificabas comportamientos que te incomodaban. Explicabas actitudes frías. Esperabas cambios que no llegaban. Ahora no necesitas dramatizar para retirarte. Ya no necesitas que algo sea catastrófico para decir esto no me hace bien. Y esa es una de las señales más claras de integración real. El crecimiento después de un vínculo narcisista no se mide por cuánto odias a esa persona. Se mide por cuánto te escuchas a ti. Si alguien te hace sentir pequeño y no lo normalizas. Si alguien invalida tus emociones y no lo justificas. Si alguien juega con ambigüedad y no lo romantizas. Eso es evolución. Pero hay algo aún más profundo que ocurre en esta etapa. Empiezas a mirarte con menos dureza. Porque durante la relación, muchas veces asumiste la culpa. Pensaste que si amabas mejor, si entendías más, si pedías distinto, si reaccionabas diferente, todo habría sido distinto. Ahora empiezas a ver que no era una ecuación justa. Y esa comprensión trae algo inesperado, compasión hacia ti. Compasión por haber amado con todo. Compasión por haber intentado sostener algo imposible. Compasión por haber creído en potencial. La compasión no te debilita, te integra. Porque cuando dejas de atacarte por el pasado, puedes aprender sin vergüenza. Y sin vergüenza, la repetición pierde fuerza. Aquí es donde el narcisismo deja de ser una historia dolorosa y se convierte en una lección profunda sobre ti. Te mostró tu capacidad de amar intensamente. Te mostró tu tendencia a sobreresponsabilizarte. Te mostró tu miedo al abandono. Te mostró tu deseo de ser indispensable. Y ahora puedes elegir qué hacer con esa información. No para convertirte en alguien frío, sino para convertirte en alguien consciente. Hay un momento muy particular en esta fase donde algo se siente distinto. Te das cuenta de que ya no quieres demostrar tu valor a nadie. Ya no quieres convencer a alguien de que te trate bien. Ya no quieres competir por atención emocional. Simplemente quieres reciprocidad. Y eso cambia el juego. Porque cuando la reciprocidad se convierte en estándar interno, el narcisismo pierde atractivo. Ya no te impresiona el carisma vacío. Ya no te deslumbra la intensidad exagerada. Ya no te seduce el misterio emocional. Empiezas a valorar coherencia, consistencia, respeto silencioso.
Eso no significa que no puedas equivocarte nunca más. Significa que ahora tienes un radar más afinado. Y ese radar no nace del miedo. Nace de la experiencia integrada. En el siguiente tramo vamos a entrar en el cierre más profundo de todo este proceso. ¿Qué es lo que realmente te atrapó? ¿Qué es lo que realmente te liberó? Y cómo transformar esta experiencia en una forma más sólida de autoestima y amor propio. Porque al final, el narcisista no fue el centro de la historia. Tú lo eres. Ahora viene la parte más profunda de todo esto. No la parte donde entiendes al narcisista. No la parte donde analizas la dinámica. No la parte donde ves las banderas rojas. La parte donde entiendes qué fue lo que realmente te atrapó y qué fue lo que finalmente te liberó. Porque si miras con honestidad, el narcisista no te atrapó solo por manipulación, ni solo por intensidad, ni solo por química. Te atrapó porque activó una parte tuya que estaba esperando ser elegida. Y esa parte no es débil. Es humana. Tal vez siempre fuiste el que daba más. Tal vez siempre fuiste el que entendía más. Tal vez siempre fuiste el que sostenía más. Y cuando alguien te puso en el centro, cuando alguien te miró como si fueras extraordinario, algo dentro de ti dijo, por fin. Ese por fin es la llave. Porque lo que buscabas no era drama. No era caos. No era inestabilidad. Era reconocimiento. El problema es que el narcisismo no reconoce desde la reciprocidad. Reconoce desde la necesidad. Y cuando su necesidad cambió, cambió su trato. Ahí es donde el golpe fue más fuerte. No solo perdiste a alguien. Perdiste la versión idealizada de ti que esa persona te reflejaba. Y eso duele más que la relación misma. Aquí está la verdad que transforma todo. El narcisista no te dio algo que no tuvieras. Solo lo exageró. La intensidad inicial no creó tu valor. Solo lo amplificó temporalmente. Y cuando entiendes eso, ocurre algo muy poderoso. Empiezas a recuperar lo que creías que se fue con él. Tu capacidad de amar sigue ahí. Tu profundidad sigue ahí. Tu empatía sigue ahí. Tu intensidad sigue ahí. Lo único que cambió es que ahora sabes que no puedes entregarla sin límite. La verdadera liberación no ocurre cuando él desaparece. Ocurre cuando dejas de necesitar que alguien te eleve para sentir que vales. Ahí es donde la historia cambia de verdad. Porque mientras tu autoestima dependía, aunque fuera mínimamente, de ser especial para alguien, el narcisismo tenía espacio. Cuando tu autoestima se vuelve interna, coherente, sostenida por tus propios criterios, el narcisismo pierde atractivo. Ya no necesitas que alguien te idolatre. Necesitas que alguien te respete. Y eso es completamente diferente. Aquí es donde todo el proceso se integra. El narcisista te mostró tu herida. Te mostró tu capacidad de sobreentender. Te mostró tu miedo al abandono. Te mostró tu tendencia a justificar. Pero también te mostró tu fortaleza. Porque saliste. Y salir de una dinámica así no es pequeño. Es enfrentar adicción emocional. Es atravesar abstinencia. Es sostener vacío. Es resistir reenganches. Es reconstruir autoestima. Eso no lo hace alguien débil. Aquí hay algo que pocas personas se atreven a admitir. Después de una relación con un narcisista, puedes convertirte en alguien más consciente que antes. No más desconfiado. Más selectivo. No más frío. Más claro. No más temeroso. Más alineado. Y esa alineación es lo que realmente estaba en juego desde el principio. Porque la psicología del narcisista no se trata solo de entenderlo a él. Se trata de entender qué pasa cuando tu identidad depende demasiado de la validación externa. El narcisismo florece donde la autoestima es condicional. Cuando tu valor depende de ser elegido, admirado o necesitado, eres más vulnerable a quien prometa intensidad. Pero cuando tu valor depende de coherencia interna, el encanto pierde poder. La historia no termina con aprendí a detectar narcisistas. Termina con algo más profundo. Aprendí a no abandonarme. Eso es lo que realmente cambia el patrón. Porque cuando alguien invalida lo que sientes y tú no lo justificas, el ciclo se rompe. Cuando alguien juega con ambigüedad y tú no lo romantizas, el ciclo se rompe. Cuando alguien intenta idealizarte y tú no te deslumbras, el ciclo se rompe. No porque te vuelvas inmune, sino porque te vuelves consciente. Y aquí está la pieza final que lo une todo. El narcisista te atrapó porque una parte tuya necesitaba sentirse especial para sentirse segura. Te liberaste cuando entendiste que ya era suficiente sin espectáculo. Esa es la transformación real. No tiene aplausos. No tiene intensidad. No tiene drama. Tiene paz. Y la paz, después de intensidad constante, se siente extraña al principio. Pero con el tiempo, se siente hogar. En la última parte vamos a cerrar todo esto con claridad total. No con odio. No con victimismo. Sino con integración completa.
Vamos a hablar de cómo esta experiencia puede convertirse en una de las más poderosas lecciones de autoestima de tu vida. Porque el narcisista no fue el final de tu historia. Fue el punto donde empezaste a elegirte de verdad. Al final, la psicología del narcisista no es solo una historia sobre alguien que manipula, seduce y controla. Es una historia sobre lo que pasa cuando tú te desconectas de ti para sostener a otro. Y esa es la parte más honesta de todo este proceso. Porque sí, él tenía una estructura defensiva. Sí, él necesitaba validación constante. Sí, él funcionaba desde una herida que no sabía gestionar. Pero nada de eso habría sido suficiente si tú no hubieras estado dispuesto a quedarte más tiempo del que tu intuición recomendaba. No porque fueras ingenuo, sino porque querías que funcionara. Y querer que algo funcione no es debilidad. Es esperanza. El problema es cuando la esperanza se convierte en autoabandono. Aquí es donde se cierra el círculo. El narcisista te atrapó porque supo tocar tu necesidad de ser visto, elegido, reconocido. Te atrapó porque supo amplificar tu valor hasta hacerlo parecer exclusivo. Te atrapó porque activó tu empatía y tu capacidad de comprender. Pero lo que realmente sostuvo el vínculo fue tu disposición a explicarlo todo antes de cuestionarlo. Y cuando finalmente decidiste dejar de explicarlo y empezar a escucharte, algo cambió. Ese es el punto real de liberación. No fue cuando él se fue. No fue cuando tú te fuiste. Fue cuando dejaste de justificar lo que sentías. Porque mientras justificabas, estabas dividido. Mientras explicabas, estabas negociando contigo. Mientras esperabas, estabas en pausa. Cuando empezaste a creer en tu percepción sin necesitar su validación, recuperaste el eje. Y ese eje es tu autoestima real. No la autoestima de frases motivacionales. No la autoestima de yo merezco más repetido sin integración. La autoestima que se siente así, no necesito que alguien me eleve para saber quién soy. Ese cambio es profundo. Porque ahora entiendes algo que antes era invisible. El narcisismo no te atrapó por falta de amor propio superficial. Te atrapó porque una parte de tu autoestima dependía demasiado de ser elegido. Y eso no es vergonzoso. Es humano. Todos queremos ser elegidos. La diferencia es que ahora sabes que ser elegido no es suficiente si no hay reciprocidad emocional. Ahora sabes que intensidad no es compromiso. Que promesas no son coherencia. Que química no es estabilidad. Y esa claridad no te vuelve cínico. Te vuelve consciente. Hay algo muy poderoso que empieza a ocurrir cuando integras esta experiencia completamente. Dejas de buscar validación exagerada. Dejas de sentirte atraído por carisma vacío. Dejas de confundir misterio con profundidad. Empiezas a sentir atracción por coherencia, por calma, por responsabilidad emocional. Y al principio, eso puede sentirse menos emocionante. Pero después se siente seguro. Y la seguridad no es aburrida cuando entiendes su valor. Es libertad. Libertad de no tener que analizar cada palabra. Libertad de no tener que anticipar cambios de humor. Libertad de no tener que ganarte el afecto todos los días. Esa libertad es el verdadero antídoto contra el narcisismo. Porque el narcisismo necesita a alguien que dude de sí mismo. Necesita a alguien que explique de más. Necesita a alguien que tolere ambigüedad constante. Cuando tú ya no cumples ese rol, la dinámica no tiene espacio. Y aquí está la verdad más liberadora de todas. El narcisista no fue una señal de que tú eras insuficiente. Fue una señal de que estabas dispuesto a dar demasiado sin recibir lo mínimo necesario. Eso cambia la narrativa. No fuiste elegido porque eras especial. No fuiste descartado porque eras defectuoso. Fuiste parte de una dinámica desigual. Y ahora ya no lo eres. Este proceso no te convierte en alguien inmune al amor. Te convierte en alguien más sólido dentro del amor. Porque ahora sabes detectar cuando empiezas a reducirte. Sabes reconocer cuando estás explicando demasiado. Sabes notar cuando algo no encaja sin necesitar evidencia extrema. Y esa sensibilidad, que antes fue vulnerabilidad, ahora es criterio. La psicología del narcisista te atrapó porque entendió cómo funciona el deseo humano de ser validado. Pero tu crecimiento entendió algo más importante. Tu valor no puede depender del reflejo que alguien proyecta sobre ti. Tu valor no sube cuando te idealizan. No baja cuando te desvalorizan. Existe independientemente de la narrativa externa. Ese es el verdadero cierre. No necesitas odiarlo para estar en paz. No necesitas entenderlo por completo para liberarte. No necesitas demostrar que ya no te afecta. Solo necesitas no volver a traicionarte. Y si algo de todo esto resonó contigo, si en algún momento sentiste que esta historia era la tuya, quiero que te quedes unos segundos en silencio. No para analizar. No para justificar. Solo para notar que ahora sabes más que antes. Y ese conocimiento no es teórico. Es vivido.
Si este contenido te ayudó a poner palabras a algo que viviste en silencio, suscribirte no es un gesto hacia mí. Es un gesto hacia ti. Es decirte que quieres seguir creciendo desde la conciencia y no desde la intensidad vacía. Si te aportó claridad, deja un like como forma de apoyar que este tipo de conversaciones profundas existan. Porque hay muchas personas atrapadas en dinámicas que todavía no saben nombrar. Y si quieres, deja un comentario con algo honesto. ¿En qué momento sentiste que te estabas perdiendo dentro de esa relación? Nombrarlo es empezar a cerrar. Y si conoces a alguien que está en una dinámica parecida, compartir esto puede ser un acto de cuidado silencioso. Recuerda algo esencial. El narcisista no fue tu maestro por su intención. Fue tu maestro por el espejo que te obligó a mirar. Y cuando aprendes a mirarte sin miedo, ya no hay encanto que pueda atraparte de la misma forma. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te abandonas.